Posee las certificaciones de CEH, del CISO, Seguridad de la Información certificado en Bolivia, especialista en seguridad de la información en Argentina. Ha participado como expositor invitado en congresos y seminarios de seguridad de la información en universidades como la UMSA, EMI, Loyola y Univalle, como también en la Escuela de Altos Estudios Militares del Estado Plurinacional de Bolivia. Fue también expositor invitado en congresos de seguridad internacionales como el 8.8 Security, Cybersecurity Bank y Government en Bolivia, y Congreso de Seguridad de la Información de Bancos Centrales en Santiago, Chile. Actualmente es jefe de seguridad y continuidad informática en el Banco Central de Bolivia. Entonces, por favor, con un aplauso recibimos a César Cuenca. Muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, dar las gracias a la organización por haberme extendido la invitación. Es un gusto estar participando en un evento tan importante para nuestro país como es este Congreso de Seguridad Informática, y al mismo tiempo agradecer también a los expositores que están apoyando, que han venido de otros países justamente para compartir sus conocimientos, sus experiencias y bueno, dejarnos acá esa valiosa información. El tema que voy a tocar hoy en día, ahora, es indicadores de compromiso e indicadores de amenazas para la gestión de incidentes en el sector financiero. Bueno, acerca de mí, básicamente les dejo algunos links de mis redes, donde generalmente estoy publicando novedades, noticias relacionadas al tema de ciberseguridad. Y bueno, me defino como una persona muy entusiasta, muy apasionado de lo que es el tema de la ciberseguridad. Bueno, actualmente soy jefe de seguridad informática del Banco Central de Bolivia. Entonces, como un preámbulo, el Banco Central de Bolivia es la entidad más importante en el ámbito financiero del país. Nosotros tenemos el rol de emitir la moneda nacional, regular las políticas cambiarias del país y emitir también normativas regulatorias para el sector financiero, que es regulado operativamente a través de ASFI, ¿no? Entonces, el rol que tenemos como país en el ámbito financiero es muy importante, es muy delicado, es muy crítico, ¿no? Administramos lo que son las reservas internacionales, que las tenemos en divisas, las tenemos en distintas divisas, también en oro. Esta administración se hace, por ejemplo, a través de una plataforma denominada SWIFT, que es una plataforma para el intercambio de mensajería de órdenes de transferencia a nivel internacional, ¿no? Nosotros también administramos lo que es el sistema de pagos del país, ¿no? Entonces, obviamente todas estas actividades las hacemos a través del uso de tecnologías. Ahora, al tema que nos concierne es, dada la criticidad de las operaciones que realiza el Banco Central, existen también lo que son las amenazas, los riesgos y, bueno, como hemos visto en los últimos años, esto ha ido en aumento, ¿no? Ha sido muy dramáticas los incidentes que han ocurrido en entidades similares al Banco Central, ¿no? Entonces, ya desde el 2015, 16, 17 hacia adelante, se registran ataques sin precedentes, es decir, que son nuevos, y justamente debido a esta novedad en el refinamiento de las técnicas, los ataques, las tácticas que usan los delincuentes, es que llegan a ser efectivos. Por mencionar el caso más emblemático, tenemos el caso del Banco Central de Bangladesh, que ya llega a marcar un antes y un después. El Banco Central de Bangladesh llega a ser desfalcado con aproximadamente 85 millones de dólares por un ciberataque, ¿no? El ataque en realidad estaba dirigido para que el desfalco sea mucho mayor. Se habla de unos 800.000 millones de dólares, pero llega a ser contenido, ¿no?
Ya el año pasado existen otros antecedentes también de lo que es los ataques al Banco de Chile y al Banco de México, con similares procedimientos, por así decirlo, que se había registrado en el caso del Banco Central de Bangladesh, ¿no? Entonces, ya con estos antecedentes se deja claro dos cosas: que la ciberdelincuencia está mejorando sus herramientas, sus técnicas, y están realmente llegando a afectar al sector financiero mundial. Eso queda claro. Queda claro también que los delincuentes cibernéticos están organizados justamente, están bien financiados y no tienen limitación geográfica, ¿no? Respecto a ya hablando de quiénes son estos delincuentes, bueno, los grupos de delincuentes cibernéticos, en el caso de los incidentes que han habido, se observa una alta sofisticación, ¿no? que son altamente especializados y han adquirido experiencia en sistemas de banca central, ¿no? Y bueno, principalmente estos grupos lo que les motiva es el dinero, ¿no? Un banco central mueve millones de dólares al día justamente a través de las operaciones de SWIFT. Los bancos privados también mueven mucho dinero al día. Entonces la motivación principalmente en este caso es financiera. Y en base a los incidentes que han habido, en la gestión 2018 hay un reporte de los Estados americanos que habla sobre el estado de la ciberseguridad del sector financiero del Caribe y de América Latina, donde básicamente se resume en este gráfico cómo están trabajando estas organizaciones criminales. Lo que se identifica en este reporte de la OEA es que son grupos disciplinados que tienen gente especializada, usan herramientas sofisticadas, cuentan con recursos para hacer lo que es incluso adaptar herramientas, desarrollar exploits, hacer malware, digamos, especializado para los objetivos, y además tienen un conocimiento profundo de las redes y del funcionamiento operativo de los bancos, ¿no? Entonces surge la pregunta: ¿cómo es que estas personas llegan a tener toda esa información? En el gráfico vemos que está el líder del grupo y al lado izquierdo, si se fijan, tenemos hay servicios técnicos y hay infraestructura de red, ¿no? Entonces en ese lado básicamente se representa que la mayoría de los ataques ingresan por el vector de ataque del correo electrónico, ¿no? Del correo electrónico o de servicios de mensajería. Entonces a este ataque se denomina spear phishing porque es un phishing, es un ataque de phishing, en este caso, especializado y dirigido a un objetivo. Entonces esto es algo que cambió en los años. Los ataques de phishing no eran dirigidos, no eran tan sofisticados, eran ataques masivos, ¿no? Sin embargo, los ataques de phishing llegan a ser más dirigidos a un banco específico, un ataque específico para un banco específico, para un cargo de una persona específica, ¿no? Entonces, estos ataques llegan tienen mayor probabilidad de que el usuario sea víctima de estos ataques y infectando la red interna de la entidad financiera, ¿no? Al ser víctima de esto. Entonces, una vez que el malware se instala en la red interna de una entidad financiera, establece lo que es un punto de apoyo para los atacantes, es decir, el malware se instala en la infraestructura de red interna y los atacantes a partir de eso ya tienen un acceso con ciertos niveles, ¿no?, de permiso para acceder a ese equipo que han infectado. Luego lo que hacen los atacantes es moverse lateralmente, es decir, estudian la red interna, identifican qué vulnerabilidades tiene esta red interna de este banco y van explotándolas lateralmente, ¿no? Entonces van haciendo toda una recopilación de información que el estudio también indica que se mantiene, que este estudio puede durar meses. En algunos casos se habla de incluso hasta casi un año que los atacantes llegan a estar instalados en una red interna y la entidad financiera nunca se dio cuenta, ¿no? Entonces, una vez que los delincuentes
obtienen la información, logran moverse lateralmente, identifican los cargos críticos, es decir, en una entidad financiera, quién tiene acceso a la administración de las cuentas, quién puede autorizar, quién es el supervisor, roban estas contraseñas y, bueno, van preparando lo que es ya el ataque final, lo que es el desfalco, ¿no? Una vez que se realiza el desfalco, los atacantes lo que hacen es mover estos dineros a cuentas fantasma, es decir, que son cuentas que se han creado, han sido creadas por personas específicamente para retirar el dinero, ¿no? Y una vez que se hace este desfalco, hay una coordinación ya porque el dinero se retira físicamente. En el caso de Banco de México, por ejemplo, lograron desfalcar 20 millones de dólares y en el periodo de 2 horas, los 20 millones habían sido retirados físicamente de distintas agencias del país de México. Entonces es un trabajo sumamente coordinado y a esta última fase se le llama el rol de mulas de dinero, ¿no? Porque es gente que en realidad se las contrata para hacer únicamente el retiro, ¿no? de ese dinero. Un caso también emblemático que hasta ahora sigue trayendo más noticias, más novedades, es el caso del Carbanac. ¿Han escuchado hablar alguien? ¿Alguien de este caso? ¿No? ¿Nadie? Yo les explico. Ya hace un par de años se descubre una red, un grupo de delincuentes que lograron propagar malware avanzado y persistente, ¿no? Y que este malware se habría propagado en entidades financieras, justamente para hacer, digamos, la intrusión, los movimientos laterales y los desfalcos también a las entidades financieras, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este grupo ha sido identificado como la banda Fin 7, o también más conocido como Carbanac, y ha robado al menos 1.000 millones de dólares a operadores de servicios financieros entre el periodo 2013 y el 2016, hasta que han sido descubiertos, ¿no? Entonces, acá lo que tiene que llamar la atención es que es una banda que ha estado operando por 3 años, desfalcando entidades financieras que invierten en seguridad, que tienen soluciones de seguridad, que cuentan con profesionales de seguridad dedicados para ver estos temas de seguridad. Entonces, aquí el mensaje claramente ha sido que los recursos de las entidades financieras frente a los recursos que tienen las amenazas, los delincuentes, no es proporcional. O sea, esto realmente demuestra que ya desde esos años había esta problemática de que las entidades financieras se ven desprotegidas frente a esta nueva ola de ataques, a estas nuevas técnicas, ¿no? Entonces, la problemática que se ha identificado y que hoy en día está vigente es que las motivaciones de los atacantes se están ampliando, es decir, se han dado cuenta que los bancos centrales, las entidades financieras, mediante ciberataques remotos, los delincuentes pueden obtener millones de dólares. Las amenazas continúan evolucionando, superando las defensas de seguridad tradicional. Eso es algo que ha quedado muy claro también. La tecnología evoluciona rápidamente, entonces los bancos, las entidades financieras mantienen este ritmo tecnológico, sin embargo a veces esto acarrea que los niveles de seguridad queden un poco atrás por mantenerse siempre, digamos, tecnológicamente vigente. Se descuida a veces muchas veces el aspecto de seguridad de estas nuevas tecnologías. Luego, otro punto también importante es que las organizaciones que han sufrido estos ataques y demás y que hoy en día siguen sufriendo, hay un factor común que muestra que son más reactivas que proactivas. Es decir, que en muchas entidades, la mayoría de las entidades, el personal de seguridad básicamente más trabaja en la atención de incidentes, es decir, ya ocurrió el incidente, ¿no? Es importante, ¿no? De financieras cambiarlo de manera activa para evitar el incidente, ¿no? Que tiene un corregir también, ¿no? Lo bueno es que las organizaciones están mejorando su ciberseguridad. Estos ataques también que las financieras nos damos cuenta que hay una problemática que tiene que ser afrontada, porque ya la ciberseguridad de informático, un problema de sistemas. La ciberseguridad se vuelve un problema de negocio. Es decir, los ejecutivos, los cuales ya empiezan a ver a la ciberseguridad como un elemento crítico para el negocio. Y bueno, es claro que el sector financiero es
es el sector más atacado justamente por la motivación que hay del dinero, ¿no? de los delincuentes. Bueno, entonces, de acuerdo a estudios, en este caso de la marca Kaspersky Labs, apareciendo nuevas variantes de malware que son específicamente dirigidos al sector bancario, ¿no? Y ha habido un incremento, ellos dicen, esta gestión a lo que era la anterior gestión, ¿no? Entonces, acá voy a mostrar unas imágenes de lo que es mapas de amenazas, que, bueno, los enlaces esto está disponible en internet, ¿no? Pero ahora no tiene animación. Voy a explicar un poco. Acá la fuente es Farai, que es una marca de seguridad, donde tiene un mapa de amenazas, donde uno puede ver en tiempo real qué amenazas son las que están actualmente, digamos, el top 5 de amenazas que están atacando, digamos, países o que se están reportando en ciertos países, en términos de malware, en términos de denegación de servicio, en términos de ataques web. En el caso de la marca Kaspersky Lab también hay un mapa de amenazas, donde se puede ver indicadores también de cantidad de amenazas también digamos, de tipo malware, de tipo APTs, cantidad de vulnerabilidades. Entonces, son datos que refleja el estado actual. La idea es que estos mapas muestran el estado actual de las amenazas y hace una relación, ¿no?, por país, en dónde se están reportando más, qué país es el que está siendo más atacado, el que está reportando más malware. Se puede llegar a ver igual qué tipo de malware es, ¿no?, en estos mapas. En este mapa, por ejemplo, se puede acceder específicamente a nuestro país y nos saca estadísticas donde nos dice que en América del Sur, este reporte lo he sacado reciente, es de esta semana, estamos en el puesto 3 de ataques, digamos, o de actividad maliciosa que está detectando esta marca Kaspersky, ¿no? En el primer lugar está Venezuela, luego viene Gambia y en el tercero estamos nosotros. Acá también hay un gráfico de la cantidad de malware frente a las fechas de ocurrencia, ¿no? Entonces, y el tipo de malware, ¿no? Entonces, esto también es de Bolivia y este es un listado, por ejemplo, de digamos, el top 10 del tipo de malware que se estaría reportando aquí en Bolivia. En el primero hay un tipo de malware que es de tipo troyano y luego los demás son, bueno, hay varios, por ejemplo, allá que menciona, digamos, en el puesto 7 y 8 habla de HackTool, Win32, KMC Auto, ¿no? Ese, por ejemplo, si a alguien le suena, es un activador de Windows, ¿no? Digamos, cuando uno compra un Windows y lo craqueas o haces el keygen, viene con este tipo de archivo, ¿no? Entonces, este reporte nos dice, por ejemplo, que en nuestro país ese tipo de malware o de software malicioso es ampliamente usado, ¿no? No estará en el puesto 1, pero sí es ampliamente usado, ¿no? Lo cual tiene también mucha coherencia porque en nuestro país la regulación para ese tipo de actividad no es fuerte, ¿no? No es contundente. Entonces es una práctica habitual que no solo las hacen los usuarios finales, hay instituciones tanto públicas como privadas que han realizado alguna vez estas prácticas, ¿no?, de, digamos, craquear algo, o las realizan también hoy en día, ¿no? Ok, entonces este es otro mapa, es de Fortinet, que es otra marca que también vende soluciones, y acá a nivel mundial se puede entrar igual por país, y bueno, el dato ahí relevante es que está reportando un promedio de intrusión en redes por minuto, ¿no? Entonces es un dato alto
pero esto es a nivel global, ¿no? Entonces, en este caso es un mapa de amenazas también acá de la marca Checkpoint, donde se puede también ver actividad maliciosa por país, ¿no? Entonces, en Bolivia, ¿qué tenemos? Que hay un top 5 donde nos dice, bueno, no es un top 5, pero nos muestra 5 tipos de malware, que son como las tendencias de malware ahorita en Bolivia, ¿no? Esto lo he sacado esta semana. Y en el primer caso, al lado derecho, vemos que hay Banking Trojan. ¿No? Que significa que son malware de tipo troyano, pero además que está enfocado al sector bancario. No es un troyano cualquiera, sino tiene especialización justamente para lo que es el sector financiero. Luego están los botnet, CryptoMiner también, que es una amenaza que en los últimos años ha crecido bastante, mobile y ransomware, ¿no? Entonces, estos datos son interesantes porque en el sector financiero es importante la información. Bueno, en todo sector siempre es importante la información, ¿no? Hablamos que la información es poder, y el contar justamente con información oportuna y fiable nos da ventaja. En este caso de la ciberseguridad, si una organización cuenta con información oportuna sobre amenazas, tiene la ventaja de prevenirlas. Frente a otra organización que no tiene esa información oportuna, esta organización se ve desprotegida frente a la que sí tiene, ¿no? Entonces, los cuadros que he mostrado, por ejemplo, es información, no es información. Como entidad financiera, hoy en día se ha vuelto un aspecto clave justamente el tener acceso a estas tendencias, a esta información, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando a nivel mundial y a nivel regional de Latinoamérica? A una entidad financiera, ¿de qué le sirve tener esta información? Con fines de prevención, ¿no? Y justamente de enfocar los esfuerzos, los recursos y los controles a lo que está más probable que ocurra, ¿no? Y la idea es que esta información nos dé ese vistazo. Ok. Ahora, los tipos de amenazas. Es bueno también, dentro de lo que es la información, saber a qué tipo de amenazas nos enfrentamos como entidad financiera o como entidad en general, ¿no? Entonces, es importante conocer quién es nuestro enemigo, o sea, el actor malo de la película, el que viene, asalta, roba, el encapuchado, ¿quién es? Y acá en la página de ENISA, que es una agencia de ciberseguridad europea, ellos vienen manteniendo en su sitio web una clasificación de amenazas, ¿no? Entonces, ahí es recomendable entrar, digamos, consultar y ver cuáles son estas tendencias de amenazas. Ahí tenemos temas de malware, ataques web, tenemos temas igual de cryptomining, ransomware, es amplio, ¿no? En la misma página también hay un mapa de amenazas, bueno, que acá no lo van a ver bien, pero muestra, por ejemplo, tipos de amenazas que están organizadas por amenazas tecnológicas, amenazas humanas, amenazas operativas. Acá hay uno que yo lo he ampliado, que es donde habla de amenazas, daños no intencionados, ¿no? Entonces, este mapa, por ejemplo, es interesante verlo porque hay una tendencia que muchas veces se dice que el eslabón más débil es el usuario final, ¿no? Entonces hay una posición que muchos responsables de la seguridad asumen, en el que la secretaria es el eslabón más débil, ¿no? Sin embargo, este mapa de amenazas nos dice que no todas las amenazas vienen por ahí, que es un malware que abrió la secretaria y no lo infectó todo, ¿no? Hay otros tipos de amenazas que involucran, por ejemplo, malas prácticas de un sysadmin que no configuró bien algún dispositivo, algún servidor, que no le cambió las credenciales por defecto, que no le cambió la configuración por defecto. Entonces, es interesante tener todo ese panorama, ¿no? Ahora, sobre las amenazas, entonces es importante saber qué amenazas están vigentes y están amenazando una organización. Y luego también es entender qué tipo de amenazas hay, porque están clasificadas también. En
en el mapa veíamos la clasificación y el siguiente paso es ver más información de esas amenazas, ¿no? Entonces, hoy en día no basta saber con que el ransomware esta semana está pegando duro. Tenemos que saber más información sobre eso, ¿no? ¿Y qué tipos de información tenemos sobre las amenazas actualmente? Están las alertas de seguridad, están lo que son los TTPs. Los TTPs hace referencia a las tácticas, técnicas y procedimientos de los atacantes. Están las alertas automáticas de herramientas de seguridad, están los indicadores y están los reportes de inteligencia de amenazas. Estos últimos reportes de inteligencia de amenazas principalmente ya son informes elaborados que generalmente son hechas por entidades que se dedican específicamente a este fin, que a veces son públicas, pero en su mayoría son privadas, como las marcas, ¿no?, de los antivirus, las marcas de los firewalls y demás que ya emiten este tipo de información. Entonces, por dar un ejemplo de lo que veíamos en los tipos de información, las alertas de seguridad es un tipo de información. Acá he puesto el ejemplo del centro de incidentes de la GETIC, donde es una alerta reciente de una vulnerabilidad zero day en PHP-MyAdmin que solo han publicado el 25 de septiembre. Entonces, esto, por ejemplo, es una fuente de información también, es útil. Si una organización tiene PHP-MyAdmin, le va a interesar saber esto a detalle. Si no lo sabe esto, está en desventaja de que los atacantes ya lo saben, pero la organización que tiene este componente vulnerable no lo sabe, ¿no? Entonces, básicamente, estas alertas de seguridad son narrativas, ¿no? Son narrativas, alguien escribe y dice, ¿no? Entonces, son útiles, sin embargo, esto, digamos que ya en un escenario real, yo como sysadmin me entero de esto, y luego tengo que analizar mi entorno en producción, hacer los cambios, hacer los parches, ver una que otra cosa, ¿no? Entonces, la desventaja, digamos, de manejar con reportes es que hay que traducir luego esto a un lenguaje de máquina, ¿no? O sea, esto no lo puedo yo meter así como está a una regla de firewall, a una regla de antivirus, a una regla de un WAF, digamos. Entonces, hay un trabajo ahí. La otra fuente de información, o los tipos, perdón, de información para las amenazas, les comentaba que están los TTPs, que son las tácticas, técnicas y procedimientos de los ciberdelincuentes. Entonces, acá como ejemplo, la empresa, bueno, la marca Farai emite también lo que son estudios sobre amenazas o sobre malware, ¿no? No es la única empresa, hay otras empresas, esta la he puesto como ejemplo, y en uno de sus reportes habla, por ejemplo, de un malware avanzado persistente que es el APT38, que es un malware justamente que ha sido desarrollado para robar a entidades financieras. Y por el estudio que han hecho y el traceo que han hecho de este malware, vendría a ser controlado desde una ubicación geográfica que apunta a Norcorea, ¿no? Entonces, es un malware destructivo, es un malware también avanzado que ha sido descubierto justamente en la atención de incidentes cuando ya este malware ha sido, digamos, una entidad financiera ha sido desfalcada. Hay una etapa del análisis forense y es ahí donde estas empresas recopilan esa información, ¿no? Y lo bueno de esta parte forense que hacen las empresas en las entidades financieras que son atacadas es que llegan a descubrir cómo trabajan los delincuentes. Entonces, una vez que aprenden las tácticas, las técnicas y los procedimientos de los delincuentes, lo ponen en limpio, digamos, ¿no? Como una metodología. Entonces, en el lado derecho están las fases, en este caso específico de este malware y de este ataque. Entonces, lo que dicen es, en el análisis forense descubren que hay un ataque inicial a través de correo, luego hay un establecimiento de presencia, es decir, el malware se descarga en un equipo, luego hay un escalamiento de privilegios, el malware identifica qué vulnerabilidades tiene el equipo, las aprovecha, escala, ya se vuelve administrador, luego hace movimientos laterales, reconocimiento del entorno y busca vulnerabilidades también ahí para explotarlas y moverse lateralmente, ¿no? Es decir, de equipo en equipo, de equipo en equipo. Luego reúne la información y acá es interesante, ¿no? Porque se descubre que los atacantes, les había mencionado que los atacantes llegan a estar en una entidad financiera por meses aprendiendo. Entonces, cuando
uno recopila datos, los procesa, los ordena y aprendes de eso, estás haciendo inteligencia, ¿no? Porque no estás obteniendo datos y los datos en bruto estás consumando un ataque, sino que acá se ha descubierto que los atacantes hacen inteligencia de esa información y descubren quién es el operador, quién es el supervisor, en qué horarios puede hacer la transferencia, en qué horarios aprueban las transferencias y demás, ¿no? Y luego es lo que es la finalización de la misión, es decir, ya tienen toda la información, han hecho la inteligencia de la información y ya planifican el golpe final, ¿no? Entonces, eso se resume como TTP, ¿no? Las tácticas, técnicas y procedimientos. Dentro de las alertas de herramientas de seguridad, por ejemplo, están los logs, mucha información, digamos, de amenazas. No necesariamente está en el ámbito externo, sino también en el interno. Las organizaciones tienen también lo que son herramientas de seguridad, dispositivos, tenemos anti-spam, tenemos antivirus, tenemos firewall. Entonces, muchas veces ahí está también información muy valiosa, que generalmente, como es tanta información, no se llega a visualizar o analizar, digamos, oportunamente, ¿no? Pero ahí está. En este caso, estoy mostrando hay un documento en Google Drive, que ese es el dominio donde se va alimentando de los grupos APTs que van apareciendo, ¿no? Entonces esta información también es útil para ver cuáles son las tendencias de lo que son malwares bancarios, ataques a entidades financieras. Ok, entonces estamos acá hablando de que los ciberatacantes recopilan datos, roban datos y hacen inteligencia, ¿no? Entonces, ¿qué es la inteligencia como tal? Bueno, antes de hablar de la inteligencia de amenazas, la inteligencia como tal no es un concepto nuevo de la ciberseguridad, ¿no? Hay tipos de inteligencia, por ejemplo, la inteligencia humana en el ámbito, digamos, del ciberespionaje es el clásico James Bond, ¿no? O espía, digamos, espía de algún país que es una persona que sigue, que le está siguiendo una persona, recopila datos, todo eso, ¿no? Entonces es un tipo de inteligencia. En el ámbito financiero, por ejemplo, hay la inteligencia de mercado. Hay empresas, por ejemplo, que se dedican a revisar facturas de corporaciones como Apple o Google, recopilan las facturas y venden reportes de inteligencia para brokers, por decirles, ¿no? Pues para ver en qué momento es más oportuno comprar acciones, vender acciones. Esa es una inteligencia de mercado. En el caso de la inteligencia de amenazas, viene a ser el recopilar los datos justamente de fuentes de información, las tendencias de amenazas, los grupos que actualmente están vigentes, qué delincuentes, de qué países, qué tipo de malware, qué tipo de vulnerabilidades hay. Entonces, toda esa información, cuando se procesa, se la analiza y luego se la presenta. Entonces, una organización está realizando inteligencia de amenazas, ¿no? Y eso le va a servir justamente para prevenir un desfalco o incluso para predecir ataques, ¿no? Entonces, la inteligencia de amenazas, también conocida como inteligencia de amenazas cibernéticas o por sus siglas CTI, Cyber Threat Intelligence, es la organización, análisis y refinamiento de información sobre los ataques potenciales o actuales que amenazan a una organización. Ok, hay un ciclo también que está por detrás de esta inteligencia de amenazas, que se resume en estos 4, ¿no? Hay un proceso que es de recoger, luego es analizar, luego es producir y luego es integrar. Generalmente los roles están separados en cuanto a las personas que los hacen o a los grupos que los hacen para garantizar, evitar conflicto de intereses. Digamos, si yo recojo, no es deseable que yo mismo la analice y que yo misma la produzca, ¿no? Entonces, ya los mecanismos para hacer esta inteligencia de amenazas segrega esos, como buena práctica, digamos, estos roles, ¿no? Entonces, en la fase de recoger, básicamente lo que se hace es monitorear feeds, es decir, feeds se refiere a, como mostraba hace un momento, entradas donde hay información sobre tendencias de APTs, malware identificado,
todos esos feeds que son fuentes de información. También están las noticias de incidentes, es decir, cuando se ha hackeado, por ejemplo, al Banco de Chile el año pasado, bueno, habían noticias, habían twitters, entonces son feeds esos, ¿no? Que a las entidades financieras de acá y de la región llaman mucho la atención, ¿no? Porque era como decir, oye, le han robado ayer a tu vecino y tú vives al lado, digamos, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que es la recolección de la información. Luego viene el análisis, es decir, darle valor a esa información. Es decir, bueno, hay que priorizar, porque yo puedo tener un montón de feeds, que hay una vulnerabilidad del día cero, ¿no? En tal tecnología, en Windows, en Linux, tal, y hay este grupo, hay este malware, hay este ransomware, entonces es mucha información. Entonces ahí tenemos que analizar, lo que se hace es analizar la información, clasificarla, ordenarla. Luego viene la fase de producir, es decir, cuando ya hemos analizado, hemos ordenado, hemos clasificado, entonces vamos a trabajar en hacer un modelado de amenazas, digamos, en función al nivel de riesgo y al nivel de, digamos, de criticidad de las amenazas, ¿no? Entonces, y bueno, finalmente está la parte de integrar, que es implementar y refinar los controles, es decir, bueno, ya hemos recogido, hemos analizado, este es el estado de amenazas, estas son las críticas, y nuestro estado actual en la parte de integrar es como que lo comparamos cómo está nuestra, o sea, digamos, qué tan expuesto estamos frente a lo que hemos identificado. Y en esta parte ya son las acciones, ¿no? Las acciones, digamos, las preventivas o las correctivas, si es que amerita, y ya es el trabajo justamente de afinar tus controles, afinar tus configuraciones en función a la información que has producido, ¿no? Digamos, suena muy teórico todo, ¿no? Pero digamos, ¿cuál es el valor de esto? Es decir, en las entidades financieras los ataques son, digamos, es el rubro más atacado. Entonces, por decirles, en el caso del Banco Central, solo como para darles un dato, a la semana tenemos entre 7,000, 8,000 correos entrantes. Y la mitad, casi el 50% de esos correos son no deseados, o spam, o malware, o phishing, o ataques. O sea, como entidad financiera estamos bajo ataque constantemente. Y esa es una herramienta, nosotros administramos herramientas para otros frentes, digamos, de seguridad, ¿no? Para lo que son los sistemas web, las páginas web, los endpoints, el tema bueno, ya está el tema del correo, y es mucha información. Y el problema que surge es que habiendo tanta información, los recursos generalmente tienden a verse reducidos, ¿ya? Y las entidades distribuyen, digamos, sus esfuerzos, sus recursos para intentar cubrirlo, digamos, todo. Sin embargo, en esa información puede que haya algo más crítico que haya que atender, ¿no? Como lo que ha pasado en el Banco Central de Bangladesh, en el Banco Central de los que han sido, digamos, atacados. Entonces, esta inteligencia de amenaza viene y dice, oye, mira, tú estás trabajando en todo, estás viendo anti-spam, estás viendo el firewall, estás viendo los IDS, IPS, antivirus, sandbox. Ok, pero esto requiere tu atención inmediata. Esa es la entrega de valor de la inteligencia de amenazas. Entonces uno dice, ok, entonces hoy día no me dedico ya a esto y me dedico solo a esto. Me dedico a esto porque lo que me dice la inteligencia es que el día de mañana me van a entrar por ahí, ¿no? Si no tuviera eso, ¿no? Como entidad, sigo administrando mi infraestructura, mi anti-spam, todo, pero esto no lo he visto. Así es como se han dado los ataques de Banco de Chile, Banco de México, otros bancos centrales, ¿no? Si nos damos cuenta, no son entidades que no tengan seguridad, tienen seguridad, invierten en seguridad, tienen profesionales en ciberseguridad y aún así han sido vulnerados. Luego, como fuentes de información también hay lo que son las plataformas de inteligencia de amenazas, es decir, la inteligencia de amenazas como concepto es esto, pero ya se ha ordenado y se lo ha implementado bajo estándares, bajo estructuras de datos que ya se han definido. Entonces, existen plataformas hoy en día que tienen por objetivo justamente reunir y
digamos, tener una base de datos para intercambiar información de amenazas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, les estoy mostrando una plataforma Yeti que es abierta y que es una plataforma que está destinada para organizar indicadores, para organizar amenazas, organizar listas negras, y está en un único repositorio centralizado, ¿no? Entonces, no se ve claramente en el gráfico, pero está mostrando, por ejemplo, en el medio del gráfico un malware y la relación que tiene ese malware con otros IPs de otros países, ¿no? Con China, Rusia o del país que pueda tener la relación, ¿no? Otra plataforma de inteligencia de amenazas viene a ser esta de Intel, Critical Stack, donde se pueden especificar feeds que se desean seguir. Por ejemplo, feeds son lo que les decía, las entradas. A mí me interesa ver entradas no sé, que tengan que ver con Debian, porque yo administro ese sistema operativo. Entonces, aquí hay la posibilidad digamos, hacer un seguimiento específico a la tecnología que uno usa, ¿no? Otra plataforma, por ejemplo, es esta C1FApp, que es también una aplicación de feeds, ¿no? Que proporciona un solo feed y está bien en versión open source, también como privado, ¿no? Acá, por ejemplo, hay otra plataforma que se usa, que es el Exploit Alert. Esta funciona con una API, donde uno puede encontrar los exploits que se van haciendo públicos, ¿no? Entonces, si recordamos, por ejemplo, el caso de cuando ha habido este ransomware masivo, el WannaCry, surge este ransomware a partir de una vulnerabilidad en el sistema operativo Windows, que fue conocida por una agencia de inteligencia de Estados Unidos, la NSA. Sin embargo, la agencia no hizo público esta información. Entonces, esto por motivos estratégicos, bueno, eso lo tendrán que justificar ellos. Pero el problema fue que en un punto esta información de esta vulnerabilidad se filtró en Wikileaks y se hizo público. Entonces, ni siquiera pasado las 2 semanas de que se hizo público, ciberdelincuentes agarraron esa información y construyeron el ransomware WannaCry, ¿no? Entonces, a nivel mundial son más de 80 países que han sido afectados, de varias industrias con este ransomware. En Bolivia también, yo tengo conocimiento de que varias entidades han sido víctimas de este ransomware. Y justamente esta página lo que despliega son estas vulnerabilidades y estos exploits que van apareciendo al día, ¿no? Entonces es importante tener también esa información. Ahora, esto viene a representar lo que les comentaba más antes del valor de la inteligencia de amenazas, es decir, desde el lado de seguridad, a los de seguridad, lo bueno es que nunca nos va a faltar trabajo porque hay un montón de cosas que hacer, desde incidentes, desde temas de adecuación a la normativa, hay temas de riesgos, hay incluso temas de concientización al usuario final que a veces recae en las áreas de seguridad, el tema de desarrollo seguro. Entonces realmente son tareas muy numerosas, ¿no? Gestión de vulnerabilidades y lo que nos va a ayudar estos reportes o esta información de inteligencia es a enfocarnos en lo más crítico, ¿no? En lo más crítico. Ok, entonces hay las plataformas para compartir esta inteligencia. Entonces existen formatos justamente para compartir esta información y acá les muestro algunos ejemplos de formatos que son estructuras de datos, digamos, básicamente para compartir un ataque o para documentar un ataque y, digamos, compartirlo. Están, por ejemplo, el CIF, SIBOX, IODEF, OIC, que es indicadores de compromiso, que voy a entrar un poquito más de detalle en ese. Está OTX, que es un estándar, digamos, de estructura de datos para intercambiar amenazas. STIX, que es una estructura de datos para intercambiar amenazas, intercambiar información sobre ataques y demás. Y está también el TAXII y el BERIS, ¿no? Entonces les pongo como ejemplo para que ustedes lo puedan también googlear, investigar. Son estructuras de datos, ¿no?
Entonces, el valor de esta estructura de datos es que nos permite, entre organizaciones, documentar amenazas, documentar incidentes y compartirlo con otras organizaciones con fines de difundir información para mejorar lo que son las redes de prevención o de las redes, por ejemplo, digamos, para predecir ataques, ¿no? Voy a mostrarles un caso real, digamos, como caso de estudio que ha ocurrido este año. Les había comentado que nosotros como entidad financiera importante del país estamos en el ojo de la tormenta, recibimos ataques de todo tipo, de distintos lugares del mundo, y uno de estos ataques, o una gran parte de estos ataques, vienen por correo electrónico, ¿no? Entonces, hace un tiempo atrás los ataques eran nomás, digamos, no eran tan sofisticados, porque venían en otro idioma, venían en chino, venían en ruso. Entonces los mismos usuarios se daban cuenta y decían, oye, este correo ni siquiera lo entiendo, ¿no? Solo me pasa un adjunto. Entonces era un poco más fácil identificarlos. Pero ya en los últimos tiempos, y específicamente este año, hemos tenido ataques donde los atacantes suplantan la identidad de una entidad de Bolivia. En este caso, si alcanzan a ver, el emisor de este correo dice AFP Futuro, que es la entidad de pensiones que tenemos en Bolivia, y el correo está destinado a un usuario del banco, ¿no? Y está en español, entonces le dice, estimado, de acuerdo a su solicitud, dice, podrá encontrar su factura electrónica adjunta a este correo, ¿no? Entonces, acá lo que llama la atención es que las técnicas de ingeniería social se han refinado, se están refinando, ¿no? Y los usuarios al final se ven más susceptibles. Incluso un usuario entrenado podría, digamos, caer en uno de esos ataques. Lo que los atacantes están haciendo, están estudiando, están elaborando más los ataques. Hemos tenido, por ejemplo, otros casos donde los atacantes suplantaron no solo a la entidad, suplantaron a un cargo que existía. Es decir, que yo como banco me llega un correo de Nicolás Laguna, que es la MAE de la GETIC, y me dice, hey César, te envío mis observaciones a tu presentación del CITSI 2019. Entonces, con toda esa información, hasta lo que les decía, alguien entrenado puede, a ver, yo lo abro. Es ese nivel de sofisticación de ataques que está habiendo hoy en día, ¿no? Entonces, afortunadamente, estos ataques nosotros los contenemos por los distintos controles que hemos implementado. Y vamos a pasar a la parte de análisis. ¿Qué es lo que hacía ese correo malicioso? Entonces, en realidad, el malicioso es un adjunto. Si se dan cuenta, hay un Word ahí que dice factura. Y ya en el análisis de ese documento Word voy a nombrar algunas características de ese ataque, ¿no? O sea, ¿qué hace ese Word? Porque hasta ahorita es una caja negra, ¿no? Un dato interesante es el radio de detección de antivirus. O sea, este malware nos dice que de 58 marcas de antivirus, 18 las reconocen, que es menos de la mitad, ¿no? Entonces es un malware relativamente nuevo, que existen antivirus que no los van a detectar, ¿no? Ese es un dato importante. Luego, tiene capacidad para escribir en procesos del sistema operativo. Este malware puede inyectarse en procesos nativos del sistema operativo. En el caso de Windows hay los procesos del Explorer, hay procesos que son de drivers. En este caso se inyecta al proceso PowerShell, que viene activado por defecto, y así no me equivoco, en sistemas operativos de Windows 10. Luego tiene la capacidad de enviar datos y archivos a servidores externos. Es decir, este malware se descubre que, bueno, hay una IP ahí en la primera línea donde se dividen las pantallas, donde puede hacer envíos postes a un servidor web, ahí está la dirección, y puede enviar información, ¿no?, del equipo.
Luego se han detectado también que tiene la capacidad de persistir en el sistema operativo. Entonces, este malware, como hemos dicho, se inyecta, hace modificaciones en el registro y se inyecta a procesos que son necesarios para que el sistema operativo funcione, ¿no? Entonces, es una técnica que, digamos, que utilizan estos malwares para persistir. Luego está la capacidad de modificar la configuración local del proxy de navegación. Es una característica igual que tiene este malware por si el entorno tiene configuración proxy. Luego se ha visto que tiene la capacidad para generar macros de archivos ofimáticos, ¿no? Además que era un Word. Ahí está todo el detalle para ejecutar macros. Y ahora aquí vamos a pasar a la simulación de ejecución. O sea, si lo hubiera abierto el usuario final, ¿qué es lo que hubiera visto? Porque esta parte es como la simulación de haber abierto el ataque, ¿no? Entonces yo descargo el correo, abro el Word, me sale que está en blanco el Word y luego me sale este aviso donde me dice que este archivo tiene objetos incrustados para verlos, habilite en el botón y si yo habilito, entonces empieza la ejecución de macros y el malware se instala ya en la computadora y el usuario que lo ha abierto no tiene mayor información ya, ¿no? O sea, ya no va a ser visible para el usuario, sin embargo el malware va a estar dentro, ¿no? Ok, entonces un resumen de lo que hace este malware viene a ser esta tabla que es una matriz Mitre donde se ven las características que posee el malware porque cada malware tiene capacidades distintas, ¿no? De acuerdo al objetivo para el que ha sido creado. Entonces, destacar, por ejemplo, que puede ejecutar, entonces que puede ejecutar servicios, puede ejecutar PowerShell, es persistente, hace escalamiento de privilegio y bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo compartimos esta información? Primero entender la importancia de compartir la información es que si a una entidad financiera tiene este ataque, el valor de que pueda transmitir esta información a otras entidades financieras se vuelve muy importante, ¿no? Se vuelve, digamos, crucial, ya que si esta información no se comparte entre organizaciones o entre entidades, se aumenta la probabilidad de que un mismo ataque tenga efecto o que sea exitoso en varias entidades, ¿no? Entonces, ¿cómo compartimos esta información? Bueno, aunque no crean, a veces en la desesperación, que es lo que más uno usa, enviar mensajes al del banco, enviamos por WhatsApp, que es una forma, digamos, de alertar, ¿no? No es la mejor, pero es una forma. Allá en La Paz, por ejemplo, los bancos hay muchos bancos que estamos en una misma avenida, estamos frente a frente, casi lado a lado, el BNB, Mercantil, ¿no? Entonces, alguien decía, oye, ¿no sería más fácil abrir la ventana y gritarle, ransomware, no abran sus correos, ¿no? Entonces no es la forma más óptima, ¿no? Y de ahí que viene, por ejemplo, lo que son ya los formatos que ya les he hablado, que ya se usa eso, y los indicadores de compromiso. Entonces, rápidamente voy a hablar sobre estos indicadores de compromiso que ya me están pidiendo que lo corte la charla. Los indicadores de compromiso son estructuras de datos donde estas características del malware las estructuramos en un archivo, ¿no? Y lo interesante de este archivo es que puede ser leído a nivel humano, es decir, a ver qué hace, como decía en la matriz, y puede ser también importado desde herramientas de seguridad, ¿ya? Es decir, a una entidad que no tenga un antivirus o algo que pueda detectar, un indicador de compromiso le puede ayudar a saber si ha sido víctima de ese ataque o le puede ayudar incluso a prevenirlo, ¿no? Entonces acá les muestro un ejemplo de estructura de ese ataque, por ejemplo, cómo se ha generado un indicador de compromiso para ese ataque, donde tenemos los detalles, el SHA del malware, donde tenemos la IP, el tipo de malware, qué archivos se escriben en el regedit. Entonces toda esa información útil, digamos, el objetivo final es compartir y eso se traduce en inteligencia de amenazas, digamos, para otras organizaciones que puedan estar consultando esa información también, ¿no?
Entonces, ya para ir cerrando sobre el tema de las plataformas y los indicadores de compromiso, existen ya iniciativas en el sector financiero, ¿no? Por ejemplo, está la FS-ISAC, que es una asociación que es justamente para compartir inteligencia de amenazas en el sector financiero, y el CECIRT Asobancaria, que es una asociación de bancos en Colombia que ya están trabajando justamente en compartir esta información y en estandarizar la estructura de datos para compartirla, ¿no? Para concluir, bueno, el sector financiero sigue siendo el más atacado y va a seguir siendo el más atacado por la motivación de dinero. Lo bueno es que nos da eso una ventaja de que nosotros, al ser los más atacados, contamos con información de estos ataques novedosos. Entonces, como que tenemos la primicia de los ataques, digamos, para luego informar a otras organizaciones. Otro punto importante es que estos ataques ya son dirigidos a las personas, a los endpoints. Entonces, el concepto tradicional de seguridad perimetral ya no está vigente, ¿no? Ya desde que el usuario puede trabajar con su celular, puede conectarse a Wi-Fi, se rompe el perímetro y en realidad ya no hay perímetro de seguridad hoy en día, ¿no? Desde un punto de vista del atacante, ¿no? Porque al atacante ya no le interesa traspasar el firewall, no, le interesa llegar al usuario, enviarle un correo, un mensaje, algo para que se descargue y pueda comprometer todo, ¿no? Y bueno, resaltar la inteligencia de amenazas, que es un paso que es evidente que como país tenemos que afrontarlo. Tenemos que dar ese paso junto con las autoridades que correspondan, con el apoyo también de empresas, porque mucha de esta información la tienen justamente las empresas por el trabajo especializado que hacen. Y es un paso necesario para garantizar, digamos, que no, si bien no para garantizar, pero para minimizar la probabilidad de que acá en Bolivia haya un caso como el de Chile, como el de México. Entonces, este es un paso necesario, ¿no?, para mejorar nuestra postura de seguridad. Y luego, finalmente, es trabajar en un enfoque colaborativo de ciberseguridad, ¿no? Hay una cultura en el país, y no solo en nuestro país, a nivel de Latinoamérica, de que los incidentes muchas veces no queremos que nadie se entere, por eso es cultural, ¿no? Es cultural porque no queremos que nadie se entere por la imagen, por las reprimendas, por muchas cosas, ¿no? Pero hay que entender que eso no ayuda a que avancemos o a que mejoremos nuestro nivel de madurez en temas de ciberseguridad, ¿no? Y bueno, entonces eso sería lo que es mi presentación. No sé si alcanzan para preguntas. De todas formas les he dejado mis redes, si tienen alguna consulta, algo, yo estoy revisando, digamos, ¿no? Muchas gracias.